Les saludo de una manera muy especial. Mi nombre es Capellán Juan de Dios Torres León y vamos a estar sumergiéndonos en el estudio de la palabra de Dios. Esta materia es estudio bíblico y cómo lograr una interpretación correcta de la palabra de Dios. En primer lugar, nosotros como ministros del Evangelio, como capellanes, debemos de tener una comunicación íntima y constante con Dios. Y esto lo logramos a través de la oración. Orar, orar y orar. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Esta es una de las responsabilidades importantes que nosotros tenemos para tener un crecimiento y una comunión íntima con Dios. Y para poder lograr una interpretación correcta de la palabra de Dios, debemos de doblegarnos, de humillarnos ante el Señor nuestro Dios, el capellán de capellanes, el pastor de pastores, clamar al Señor constantemente, en todo momento y en todo lugar. La palabra de Dios dice: quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levanten manos santas, limpias delante de Dios. Y para lograr esto es esa andar, ese caminar constante, una intimidad constante con Dios. Y esto lo logramos solamente a través de la oración. Orar es lo más maravilloso que nosotros podemos tener para lograr ese crecimiento en la vida espiritual. Y para poder entender y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña, debemos nosotros de sumergirnos en el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que leerla, hay que escudriñarla. El Señor mismo nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es la enseñanza que Jesús nos dejó. Y nuestra responsabilidad es poder tener una correcta interpretación de la palabra de Dios para enseñarla a todas las personas a las cuales nosotros estamos llegando. El capellán tiene una gran responsabilidad, un privilegio enorme de llegar a lugares donde otras personas que están trabajando en el ministerio no pueden llegar. El capellán tiene ese privilegio de poder acceder a lugares donde otros ministros del Evangelio no pueden llegar. Y por tanto, nosotros como capellanes debemos de reconocer y hacernos responsables, porque somos responsables delante de Dios, de cómo estamos enseñando nosotros la palabra de Dios. No es como mi marco de referencia, no es como a mí me parece que voy a estudiar la palabra de Dios, que voy a interpretar la palabra de Dios. No es lo que los manuales de estudio bíblico nos digan, no es lo que los comentarios nos digan, es lo que la palabra de Dios nos dice. No es lo que mi denominación piensa, no es lo que yo en mi concepción, en mi propio pensamiento voy a hacer para interpretar lo que a mí me parece que es lo que dice la palabra de Dios. Para poder tener la interpretación correcta de la palabra de Dios debemos de utilizar la herramienta de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la herramienta por la cual nosotros podemos tener una correcta interpretación de la palabra de Dios y poder... Listo. Ahí el primer video. 2. ¿Qué es la hermenéutica? La importancia del estudio bíblico y cómo utilizar correctamente la herramienta de la hermenéutica. Una de las principales herramientas que nosotros tenemos como ministros del Evangelio es la hermenéutica, pero hay muchos predicadores y muchos ministros que no saben siquiera qué es la hermenéutica. La hermenéutica es la herramienta por la cual nosotros entramos en la comunión íntima con Dios para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. La parte de la teología exegética, o sea, de lo que trata la recta inteligencia e interpretación de las Escrituras, es poder nosotros ir al contexto para poder analizar, interpretar correctamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Es por eso importantísimo para cada uno de nosotros profundizar día tras día, leer la palabra de Dios, leerla y volverla a leer. La herramienta que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Aquí encontramos toda la enseñanza que Dios comunica a su pueblo. Y nosotros tenemos que conocer
esta palabra, alimentarnos de la palabra de Dios constantemente, que la palabra de Dios abunde, dice la enseñanza que el mismo Dios dio a Moisés. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice claramente la enseñanza de la palabra de Dios, la orden que Dios le da a Moisés para su pueblo y para que él la comunicara. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y en Deuteronomios capítulo 12, versículo 32, dice, cuidaréis de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Es enseñar la palabra de Dios, es leer la palabra de Dios e interpretar la palabra de Dios correctamente. Pero para poder interpretar la palabra de Dios correctamente, primero tenemos que reconocer que la Biblia es la voz de Dios. La Biblia es una colección de libros, pero es un solo libro que nos habla de una sola historia y de un solo personaje, y este es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos en la palabra de Dios el hilo conductor que nos lleva a través de toda la Biblia, mostrándonos a Jesús de Nazaret, al Cristo, al ungido de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos entonces en la palabra de Dios ese hilo conductor. Nosotros entonces tenemos que profundizar en el estudio de la palabra de Dios para poder entender e interpretar correctamente la palabra de Dios. Pedro mismo admite, hablando acerca de las escrituras, que entre las del Nuevo Testamento que ya se conocían en su época, dice en la segunda epístola de Pedro, el apóstol comunicando, dice claramente, enseñando acerca de lo que está ocurriendo, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto está en segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Entonces, el apóstol, movido, inspirado por el Espíritu de Dios, está comunicando de que es importantísimo interpretar correctamente la palabra de Dios. El mismo apóstol Pedro está hablando de las epístolas de Pablo que ya se conocían. El verso 15 dice, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El apóstol Pedro ya está reconociendo la palabra revelada, tanto lo que está en la Escritura, en el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras que encontramos en los 39 primeros libros del Antiguo Testamento, como las epístolas, los escritos que ya se conocían. Y el apóstol está hablando acerca de lo que el apóstol Pablo ya había escrito. Y en el verso 16 dice que Pablo ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto es lo que hacen las personas que no conocen la hermenéutica, que no aplican la exégesis. La exégesis es penetrar, es ir al texto, al contexto, para no tener pretextos de una interpretación errónea de la Escritura. Hay algunos que hacen eisegesis. La eisegesis es totalmente diferente a la exégesis. Y debemos nosotros, como capellanes, ser muy cuidadosos de cómo estamos comunicando la palabra de Dios. Por tanto, es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios,
que no tomemos un texto y lo saquemos de su contexto, porque esto es lo que ha traído como resultado doctrinas erróneas, sectas que se han formado. Y esto ocurrió desde los primeros inicios de la era cristiana, cuando muchas personas, haciendo su propia interpretación, se salieron de la línea recta y cayeron en el error. Y como consecuencia, produjeron muchas situaciones que llevaron a personas a ser llevadas también a ese error. En la época del primer siglo, el apóstol Juan escribe en sus epístolas acerca de lo que se conocía en aquel tiempo como las personas que querían dar una interpretación diferente a lo que la Escritura enseña. Y claramente hace una exposición en la primera y segunda y tercera epístola de Juan para tener cuidado con aquellas personas que quieren torcer la Escritura para su propia perdición, como lo está diciendo en este pasaje el apóstol Pedro. La hermenéutica entonces es esa herramienta que nos lleva a nosotros a profundizar. Es diferente a la homilética. La homilética nos lleva a nosotros a entender y cómo llevar una correcta presentación de la homilía, de la enseñanza. Pero la hermenéutica nos profundiza a nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Tomar no un texto y sacarlo del contexto, es ir a aplicar lo que la enseñanza de la palabra de Dios nos está mostrando correctamente. No es lo que nosotros pensamos correctamente, que a nosotros nos parece, según nuestro propio entender, nuestra propia concepción. Necesitamos es la interpretación dada por el Espíritu de Dios, que nos enseña, que nos ilumina, porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Es el aliento de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios hablaron los santos hombres que escribieron la palabra del Señor. Y nosotros necesitamos del Espíritu Santo de Dios que ilumine nuestras mentes. Y esto lo logramos clamando a Dios, pidiéndole a Dios: Padre, enséñame a entender y comprender correctamente tu palabra. El apóstol Santiago dice: si hay alguno falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente. 2. Principios fundamentales para nosotros ser verdaderos maestros en la palabra de Dios, para poder enseñar y comunicar correctamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Primero, manteniéndonos en la línea de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué es mantenerse en la línea? Ahora lo vamos a ver. El segundo punto sería texto y marco de referencia. El tercero, género. El cuarto, haciendo buenas preguntas. El quinto, instrucciones para el viaje. El sexto, estructura. El séptimo, encontrando la idea central y la respuesta esperada. Y el octavo, teología bíblica. Esto es algo que nosotros estamos trabajando a través del ministerio del LRI, de Leadership Resources, en donde encontramos principios hermenéuticos, cómo excavar y descubrir lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Este es un manual publicado por Leadership Resources International, del cual formo parte también como misionero, que estamos trabajando en diferentes países del mundo, enseñando a pastores de cómo predicar correctamente la enseñanza de la palabra de Dios.